nos permite restituir la continuidad anatómica y funcional, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Después de que nosotros hacemos un corte, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a unir, volvemos a reformular lo que hemos cortado anteriormente. Entonces, justamente para eso es la síntesis, la sutura. ¿Es una maniobra quirúrgica? Sí, es una maniobra quirúrgica, no solo por el hecho de que si la hacemos o no dentro del quirófano. No se olviden que ustedes también, cuando tengan una emergencia o cualquier herida cortocruzante que les pueda llegar a un paciente por un trauma, por un cuchillo, incluso por un golpe contuso, también le va a llegar la emergencia y no deja de ser una maniobra invasiva, ¿ya? De tipo quirúrgica. Son maniobras, forman parte de las maniobras quirúrgicas básicas que todo médico general tiene que saber hacer. Aproximación de tejido para la fijación óptima hasta que se complete el proceso de cicatrización. Este es el principal objetivo de la sutura o de la síntesis. Que hasta que se proceda, que vamos a llevar también este tema de cicatrización, hasta que se llegue hasta el punto final de cicatrización, que de uno u otro y otros pacientes va a depender del tipo de cicatrización. Ahí más o menos una cicatrización superficial, nosotros la tomamos hasta 14-15 días, y justamente es el tiempo que coincide con el que el hilo se va a quedar en la sutura, que ya ustedes lo van a ver. Por eso le decimos al paciente que se puede quedar con la sutura o hay que retirar los puntos de sutura en 7 a 10 días, porque es más o menos lo que coincide hasta un máximo de 14 con la cicatrización superficial, porque la cicatrización profunda, cuando ya avancemos, dura 2 meses, sí o sí 2 meses. Superficialmente vamos a sacar los puntos a los 10 días, pero eso no significa que esté totalmente cicatrizado todo el proceso quirúrgico. Tenemos que esperar mínimamente 2 meses, ¿ya? Se clasifica la síntesis en total, en parcial o inmediato. La total generalmente favorece la rápida recuperación, es cuando hacemos un total más o menos de todo el proceso, o de toda la diéresis o de toda la incisión que hayamos hecho. Parcial, sin condiciones o restauración propia del cuerpo. En este caso, por ejemplo, un ejemplo de una parcial sería una mordedura de perro. Gracias Luis. Ya, una mordedura de perro, ¿no es cierto? No nos olvidemos, ya lo vamos a ver también en otro tema, que es tipo de heridas. Esta es como que una parte de eso para que ustedes después empiecen a encajar todo. La mordedura de perro se considera una herida contaminada. Entonces, una herida contaminada, a pesar del lavado que le podamos hacer, nunca se debe suturar de forma total toda la herida. Se hacen puntos parciales o puntos separados, solamente puntos de aproximación. Entonces, a eso lo llamamos parcial. Entonces, significa que el mismo cuerpo va a empezar con otro tipo de cicatrización, porque ya vamos a ver que también hay tipos de cicatrización, primaria, secundaria, terciaria. Y luego la inmediata, que puede ser preferente, dependiendo, por ejemplo, una inmediata puede ser un tipo de una sutura que se haga en algo que esté sangrando. Eso es una inmediata, ¿ya? Que en ese momento estamos haciendo una técnica quirúrgica, nos empieza a sangrar e inmediatamente hacemos un punto, ¿no es cierto?, que hemos visto que viene a ser una maniobra de hemorragia quirúrgica definitiva. Entonces ahí, por ejemplo, entra la que es inmediata preferente, y la otra tardía, que depende cuando hay condiciones. Ahí, por ejemplo, un tipo de cicatrización tardía, que es cuando el paciente se queda con su herida abierta porque se le infectó, porque no hizo un buen cuidado y tuvimos que dejarla abierta, esperar 10 días hasta que desinfecte, y de ahí recién cerramos nuevamente con puntos de sutura. Eso, por ejemplo, es un tipo de cicatrización terciaria, que ya lo vamos a conocer más adelante, pero estaría dentro de la clasificación de síntesis tardía. Entonces, se dan cuenta, ¿no es cierto?, la clasificación de la síntesis. No es que yo hago sutura en una sola, a todos los suturos de forma cerrada, como ustedes han estado aprendiendo, no. Ya van a ver que la clasificación de qué tipo de sutura voy a utilizar yo, o me refiero a sutura al hecho o al acto de síntesis, de suturar. Porque no se olviden que al hilo como tal también le decimos sutura. ¿Se acuerdan, no es cierto? Cuando hablamos de hilo les dije, no se vayan a confundir. Una cosa es el acto de suturar y otra cosa la sutura. Pero nosotros muchas veces decimos sutura y nos estamos refiriendo directamente al hilo. Entonces tengan cuidado con esos términos para que no se confundan. Ahora, dentro del acto quirúrgico, cuando hablamos de síntesis, no solamente se hace síntesis con hilo, esa es otra cosa que también, hasta el momento hemos aprendido que síntesis o suturar es solo con hilo, pero tenemos con hilo, por eso dice con sutura, con hilo, tenemos síntesis sin sutura, donde vamos a utilizar otro tipo de instrumentos, de componentes, como por ejemplo bolas, pegamentos que se pueden utilizar. No los utilizamos frecuentemente nosotros
cositas especiales que me imagino que algunos han visto, las famosas esteritrip, por ejemplo, que usan los cirujanos plásticos. ¿No es cierto? Que en vez de hacer un punto de sutura, lo que hacen es cerrar directamente con una cinta especial para que de esa forma se eviten las puntadas del hilo. Y la otra que se puede hacer con prótesis, que también se hace síntesis con prótesis. Esto para reforzar el tejido de las estructuras, ya sea de forma temporal o de forma permanente. En este caso, por ejemplo, las hernias. Cuando nosotros hacemos reparación de hernias, ¿ya? La síntesis o la sutura a veces la hacemos primero entre tejido y después suturamos la prótesis, que en este caso sería la malla, al tejido. Ese también es otro tipo de síntesis. Entonces, fíjense ustedes que ahí vamos a empezar a aprender de que hay diferentes tipos, no solamente con hilo, con pegamento, con cinta, tenemos también las que usan prótesis. Y miren aquí, por ejemplo, con sutura, la que hemos estado aprendiendo, es la que normalmente utilizamos, la que ustedes la que tienen obligadamente que aprender a hacer. Sin sutura, cintas adhesivas, pegamento, y con prótesis biológicas, que bueno, estas son, por ejemplo, pericardio, lata, duramadre, que también se pueden ocupar cuando se hacen injertos, por ejemplo. Y sintéticas, que pueden ser de acero inoxidable, teflón, nacrón, silicona, o en el caso de las hernias, por ejemplo, de polipropileno. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. La clasificación de las suturas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la clasificación de la síntesis, del acto de suturar. ¿Ya? Entonces, no es como ustedes lo han estado viendo, ¿no es cierto? El simple hecho de agarrar un cortaguja con su aguja y mi pinza anatómica y empezar a hacer los puntos de sutura. Que aún así, fíjense ustedes, se tiene que llevar su tiempo para poder adquirir esa destreza que yo les decía. Por eso no les puedo exigir ahorita rapidez. Lo que tengo que exigirles es técnica, ¿no es cierto? Saber qué están haciendo y agarrando el material de la forma adecuada. La profundidad con la que yo voy a meter la aguja en los diferentes tejidos. Y justamente por eso hemos ido trabajando primero en silicona o en plató, ¿cómo se llama? O en esponja. Después hemos visto patita de chancho, ¿no es cierto? Un tejido más duro. Y ahora ustedes han visto intestino. Entonces, se han dado cuenta de las características de los diferentes y es exactamente igual en el tejido humano, o sea, en el cuerpo humano es exactamente igual. Entonces, yo tengo que ver si, por ejemplo, voy a necesitar hacer una sutura superficial, que generalmente lo hago en piel y tejidos del celular subcutáneo, o si, por ejemplo, necesito hacer una sutura profunda, ya por debajo del plano poneurótico. Por ejemplo, debajo de la poneurosis, ya cavidad abdominal ya viene a ser un tejido profundo, porque tengo que profundizarme, ya, tanto en cavidad como a veces en tejido también, para poder llegar a cumplir la función de la síntesis como tal. Los planos anatómicos. No es lo mismo suturar por plano, ojo, es lo que hacen muchas veces, por ejemplo, los cirujanos pediatras, ¿ya? O los cirujanos plásticos. ¿Qué es lo que hacen los cirujanos plásticos cuando tienen que reconstruir un tejido? Primero suturan el peritoneo, luego suturan la poneurosis, luego suturan el músculo, luego suturan el tejido celular subcutáneo y luego suturan la piel. ¿Cuántos planos de sutura son esos? 4 o 5 planos de sutura. Y en cada plano de sutura utilizan un hilo diferente, obviamente por las características del tejido. Entonces, miren aquí, cuando hablamos de sutura por planos anatómicos, es capa por capa. Se hace. En nuestro caso, por ejemplo, en el paciente adulto, nosotros muchas veces lo que hacemos es hacer planos anatómicos en masa. Máximo hacemos 2 planos anatómicos. Muscular, peritoneo, muscular y el poneurosis lo hacemos en un solo plano. Muchas veces el tejido celular subcutáneo no lo cerramos, a menos que sea un paciente muy gordito y necesitamos por lo menos hacer unos puntos de aproximación y luego suturamos bien. Entonces, fíjense, se van disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que en un solo punto agarro más plano anatómico. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Para poder hacer el cierre. Y obviamente el cierre siempre es igual, siempre es bueno. Solo que, ¿por qué, por ejemplo, en los niños se hace de esa forma? Porque el niño todavía sigue en crecimiento. El adulto prácticamente nosotros no vamos a crecer más, ¿no es cierto? O sea, este ya va a ser nuestro tamaño de aquí hasta que nos vayamos. En cambio, el niño no. Entonces se le da la oportunidad al tejido que siga permitiendo el crecimiento normal del niño. Y bueno, también puede haber mixto en algunos casos. A veces lo puedo hacer por plano o también en algunas circunstancias lo puedo hacer en masa, o sea, tomar varios planos al mismo tiempo. El tipo de hilo, bueno, ahí creo que eso ya ha quedado claro también. Mucho va a depender de qué es lo que voy a suturar, ¿no es cierto? Absorbible o no absorbible, ya hemos conocido los tipos de hilo en ese aspecto dentro de la clasificación. El tipo de punto, si es un punto simple o un punto especial, que lo vamos a reforzar, aunque ya lo hemos ido viendo de a poco en las clases prácticas.
la finalidad del punto que yo hago, ya sea hemostático, ¿no es cierto?, para evitar que sangre, ya sea de aproximación, cuando quiero que mis bordes se aproximen, que es lo que mayormente hacemos, por ejemplo, para el cierre de las heridas, de sustentación, cuando quiero que se mantengan firmes, ya lo vamos a ver que hay varias suturas que son de sustentación que no las hemos visto, porque son puntos especiales, que se hacen, por ejemplo, de circunstancias, pacientes obesos, ya, que llegan, qué sé yo, por una hernia, ya les voy a dar un ejemplo, una hernia, esa hernia se atacó, se opera el paciente, ya se resuelve todo el problema, volvemos a meter el intestino, cavidad, y ya prácticamente no cierra. Entonces muchas veces tenemos que hacer puntos de sustentación, o sea, que agarren o que traten de sustentar el tejido nuevamente para que se vuelva a cerrar. Se lo voy a mostrar más adelante. Y los estéticos, ya ahí que nos falta todavía y lo vamos a hacer a su vuelta de vacaciones, el punto intradérmico, por ejemplo, que es un punto que sí o sí tienen que aprender a hacerlo también, porque, por ejemplo, en lugares como rostro, mano, brazo, principalmente en las mujeres, es bueno aprender a hacer el punto intradérmico. Ojo, pero el punto intradérmico no es que se haga en todas las heridas, por más que sea cara, no. También depende de las características de cada herida. El espesor del tejido, si es perforante total o parcial, como lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Cuando tenemos que tomar un punto, por ejemplo, de piel y solo sobre el subcutáneo, o cuando tenemos que profundizarnos un poco más, ¿no es cierto?, al llegar al músculo. Entonces, mucho depende también del tipo de punto que estemos haciendo. Un ejemplo claro, el donante, ¿no es cierto?, que habíamos hablado. Hacemos primero un punto total, decíamos, hasta por debajo del cerebro subcutáneo, y después solamente agarramos epidermis, ¿no es cierto?, solo la parte superficial. Y a eso le llamamos nosotros de espesor parcial. Espesor total, lo más profundo. Espesor parcial, lo más superficial. ¿Se entiende? Secuencia de los puntos, bueno, que también lo hemos estado viendo, separados, que son los famosos discontinuos, y tenemos los puntos continuos, ¿no es cierto?, que son los que son en una sola línea, simple continuo, continuo cruzado, ¿cuál más hemos visto cruzado? El conel, que acabamos de hacer ahorita también. Entonces esos son simples continuos, o puntos continuos. Y la posición de los bordes también, y esto viene muy relacionado con la finalidad en caso de aproximación. Por ejemplo, cuando yo solamente quiero confrontar, ¿ya?, es decir, solamente que se unan mis dos bordes, ¿ya?, eso es una confrontación. Cuando quiero invaginarlos, cuando quiero hacerlo de esta forma, que también en algunas circunstancias lo hacemos, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo, ¿ya?, nosotros muchas veces imaginamos, o en algunos casos también, que ya lo vamos a ver con puntos especiales, como el punto Lemberg, que utilizamos puntos imaginantes en un segundo plano, o puntos de eversión, ¿ya? Por el contrario, si en el imaginante lo metemos, en el imaginante lo sacamos. Eso, por ejemplo, cuando queremos que en el caso de intestino, la mucosa y la mucosa se encuentren, ¿ya?, para que haya una mejor cicatrización. Entonces, tenemos este tipo de características cuando hablamos de la sutura, dependiendo de la posición de los bordes. Ahora, respecto a la técnica de la sutura, como yo les decía, esto es lo que a mí me interesa cuando hablamos de sutura, ¿ya? Esto es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, ¿ya? No es rapidez, agarrar la puerta como yo quiera, no. Tengo que tener eficiencia, seguridad, y la rapidez la voy a adquirir con eso. O sea, no hay otra forma. Ya les he dicho, uno tiene una curva de aprendizaje. A medida que esa curva de aprendizaje va creciendo, a medida de eso yo voy adquiriendo mayor rapidez. Pero primero tengo que tener destreza y agilidad en esa técnica. Manipulación y presentación de los bordes. ¿Qué es lo que les estaba diciendo a algunos? Por ejemplo, no puedo agarrar el borde del lugar donde estoy suturando con mi porta, porque no es la función del porta eso, ¿no es cierto? La función del porta es un instrumento. Gracias. El porta, no se olviden, es un instrumento que es fuerte, porque su función es contener ¿a qué cosa? ¿Qué contiene el porta? La aguja, ¿no es cierto? Y la aguja es un instrumento rígido. Entonces yo no puedo agarrar mi tejido con el porta. Para eso tengo la pinza de disección. La pinza de disección, agarro mi tejido y con mi porta y mi aguja ya hago mi punto de sutura. Entonces tengo que aprender a manipular. No crean, tomen en cuenta que cuando yo hago un mal manipuleo de los bordes, eso puede repercutir en la cicatrización después de mi herida. Y eso ya lo van a ver ustedes más adelante. Cuando yo manoseo mucho, aprieto mucho, o en casos, por ejemplo,
quemo mucho los bordes de la herida, cuando quiero hacer hemostasia, esos bordes después se pueden isquemiar. ¿Qué quiere decir? Que quitan irrigación. Y al quitar la irrigación se ponen negros, se necrosan, después tenemos que recortar bordes, después queda fea la herida, la cicatriz, que ahí tenemos las cicatrices queloides, las cicatrices irregulares, exuberantes, etcétera, etcétera. Entonces, importante el tema de los bordes. Ya les voy a mostrar también cuando hablemos de infección de las heridas quirúrgicas, por ejemplo, cuando los apretas mucho, le quitan irrigación, y es ahí donde parecen unas empanadas, por ejemplo, las heridas. Y esos son los resultados después de la herida. Y no crean que eso significa negligencia, porque estamos afectando contra la estética de un paciente, y el paciente tranquilamente lo puede denunciar. Así de simple. ¿Ya? Colocación de la aguja en el portaaguja. Otra cosa con la que estamos peleando con ustedes. ¿Ya? La aguja se coloca en la punta del portaaguja, máximo 2 milímetros. De la punta, ¿no es cierto? Esta es la punta de mi portaaguja, abro mi portaaguja y aquí tiene que venir mi aguja. No acá, no en el medio, sino en la punta. Porque de esa forma yo voy a tener mejor manejo, o mis maniobras van a ser mejores en el momento de colocar mi punto, ¿no es cierto? Entonces, eso también, fíjense, forma parte importante de la técnica de los puntos de sutura. El sentido de la sutura, que bueno, también va a depender del tipo de incisión, si es longitudinal rectilínea de derecha a izquierda, si es circular, también proximal, antihorario, si es continua, de proximal a distal, o si es separado del medio y alternado, que es lo que yo les decía, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan. Por ejemplo, cuando yo tengo una herida, ¿ya?, longitudinal rectilínea, normalmente lo que tengo que hacer, si voy a hacer una sutura, ya sea continua o discontinua, es empezar de la derecha a la izquierda. Ojo, ¿cuándo va a haber una variante en ese caso? ¿Cuándo creen que eso puede variar? Cuando sea zurdo. En ese caso sí varía, ¿ya? Porque ustedes ya van a ver que el zurdo no va a empezar así, ¿no es cierto? La mayoría, un gran porcentaje de nosotros somos diestros. Entonces, por lógica, si yo tengo una herida longitudinal, empiezo de derecha a izquierda. Obviamente, el zurdo no tiene esa facilidad. Hay zurdos que ya les he dicho operan con la mano derecha, por ejemplo, y suturan con la mano derecha sin ninguna dificultad. Pero hay zurdos que no, que ya he visto que hay unos cuantitos acá. Entonces, también, ¿no es cierto? En ese caso, sí cambia. Es como que si fuera una excepción. Ellos van a ir de izquierda a derecha. Circulares, generalmente antihorario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Horario, ¿no es cierto? De derecha a izquierda también de forma redondeada. Antihorario sería al revés. Ahí, por ejemplo, yo puedo diferir un poquito con el libro, porque mucho va a depender de la posición o del tejido que estemos suturando, porque ahí puede variar un poquito. ¿Ya? Ya ustedes se van a fijar, por ejemplo, porque lo que ustedes han hecho ahorita ha sido una sutura circular, si no se han dado cuenta. ¿No es cierto? Lo que han hecho es una sutura circular porque el intestino es de diámetro circular, o su forma es circular. Continuas generalmente pueden ir también de proximal a distal, también eso se puede tomar de diferentes aspectos dependiendo qué es lo que estamos suturando. Proximal a distal significa de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces depende también qué es lo que estamos suturando, qué lugar del cuerpo para tomarlo como proximal a distal. Y los separados, lo que les decía, si yo tengo una herida, ¿no es cierto? Pongamos una herida longitudinal, y quiero que mis puntos me queden lo más equitativos posible, empiezo haciendo un punto en el medio, hasta que se termine de cerrar todo mi herida. Es una buena forma de que mi borde quede de forma equitativa. ¿Ya? Ahora, si no, igual pueden hacer sus puntos continuos separados, o sus puntos, separados, de derecha a izquierda. Pero corren el riesgo que llegar hasta el final le quede el borde así. ¿No es cierto? Que no les quede de forma equitativa, porque a medida que uno va avanzando, se va recorriendo un borde. O sea, eso es como que inevitable. En algunos se recorre menos, en algunos se recorre más, en muy pocos queda igualitario. Entonces yo siempre les aconsejo, si es una herida limpia, suturen medio, hasta que ya se cierre el total de la herida. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Transficción de los bordes de la herida. La transficción, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, significa el hecho de cruzar la herida. Eso es transficción, cruzar. O sea, el acto que nosotros hacemos de pasar la aguja a través del tejido, eso es transficción. Es importante tomar en cuenta de que para que yo tenga una buena transficción de los bordes, tengo que tener buena hemostasia. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una herida que mi borde está sangrando, lo más probable es que no pueda tener una buena visualización y no voy a poder hacer
tener un borde al que voy a suturar 1 milímetro, al otro 4 milímetros y así. O sea, no voy a tener una sola línea de distancia. Entonces, por eso es importante asegurarme de que no esté sangrando. O si el sangrado es mínimo, mejor controlar el sangrado. Y bueno, también en caso de hacerlo en 2 tiempos, en 1 o 2 tiempos. Yo lo estoy haciendo practicar a ustedes en 2 tiempos. ¿Qué significa? Primero un borde, saco mi aguja y luego el otro borde, saco mi aguja. Eso significa en 2 tiempos. Eso es bueno para que ustedes vayan ejecutando. Ya después lo van a hacer todos los 2 bordes en una sola pasada. Eso es un solo tiempo. Pero ahorita hacemos un tiempo, un borde primero, sacamos y luego hacemos el segundo borde. Extracción de la aguja. ¿Qué dice acá? A ver, léanlo. No tocar. No tocar. ¿A qué me voy? Cuando yo meto la aguja, ¿no es cierto? Y necesito retirarla, no uso mi mano para sacarla. ¿Ya? Nunca. Se sigue la dirección de la aguja y para eso tengo mi pinza anatómica con la que voy a sujetar mi aguja. Voy a retirar mi corta y voy a ir a agarrar de la punta o del tercio medio de mi aguja y la voy a terminar de retirar. No saco con la misma aguja. No se olviden siempre del criterio de universalidad. Se pueden pinchar, ese paciente puede tener alguna enfermedad infecciosa y lastimosamente eso solamente depende de nosotros. Entonces, importante, he visto que varios tienen la tendencia, no sé si son los nervios, no sé, se olvidan de que tienen la pinza anatómica en la mano y quieren ir y sacar la aguja con la mano. No, ¿ya? Para eso tienen anatómico, tienen el corte. Realización del nudo, bueno, no hay cómo se pierde acá, creo que esta parte la hemos practicado algo también, no se olviden, mismo que para la ligadura. En este caso, por ejemplo, sí tomen en cuenta de que en una sutura, ya, por favor esto sí o sí se tiene que poner, en una sutura siempre el primer nudo tiene que ser doble. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser cirujano. Ya sea, bueno, en este caso lo hacemos instrumental y manual, pero siempre tiene que ser doble. Por eso hacemos 2 hacia adelante, 1 hacia atrás y 1 hacia adelante, ¿no es cierto? Cumplimos con la finalidad de los 3 nudos. ¿Cuáles eran? Seguidor, fijador y seguridad. Entonces eso se mantiene, ¿ya? O no se olviden que también dependiendo del hilo, el de seguridad puede ser más. Si tengo un hilo que es 4 ceros que habíamos dicho, lo ideal es hacer 4 nudos. Entonces voy a hacer un ceñidor, un fijador y 2 de seguridad. ¿Se entiende? Si tengo un hilo 7-0 y más si es prolene, por ejemplo, ojo, cuidado, ven en una pregunta de examen, porque esto es algo con lo que ustedes ya tienen que aprender a jugar, ¿no es cierto? Es algo que ya tienen que ir dándose cuenta. Si tengo un hilo 7-0 prolene, voy a hacer 7 nudos. Entonces voy a hacer un nudo ceñidor, un nudo fijador y voy a hacer ¿cuántos de seguridad? 5 de seguridad. ¿Ya? Y de preferencia, mejor si los hago deslizantes o antideslizantes. Antideslizantes. Siempre antideslizantes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Cruzados, para evitar de que mis nudos se deshagan. Sutura continua, punta del hilo, estructuras especiales, uso de dos hilos. Bueno, eso va a depender también cuando tengan algún tipo de tejido que necesiten. Por ejemplo, en el caso de las estructuras especiales, las que ustedes estaban haciendo, el intestino, ¿por qué habla del uso de 2 hilos? Porque primero hago una mitad, dejo mi hilo, ¿no es cierto? Luego hago la otra mitad y voy a tener 2 cabos de 2 distintos hilos. Y cuando llegan a juntarse, recién ahí hago el nudo. Eso, por ejemplo, sería en este caso una estructura especial, lo que hemos hecho ahorita con el intestino. Y por último, la técnica de sección del hilo también, importante. ¿Ya? O sea, no se olviden que ahorita obviamente lo único que tienen ustedes es el intestino como tal. Pero cuando ya estemos frente a un paciente en una cavidad, siempre tenemos un tejido o tenemos otro tipo de estructura que puede estar continua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no agarro y corto mi aguja, mi hilo, por ejemplo, solo con la punta, porque lo ideal es cortar con la punta, agarro mi tijera igual que el corte, ¿no es cierto? Tengo que abrir mi patita de la tijera, imagínense que este es mi hilo, tengo que abrir la patita de mi tijera, meto solo la punta, me muestro, ya por eso hago este movimiento de ponerlo como en diagonal, más o menos mi tijera, y ahí recién corto, ¿no es cierto? Esa es la forma correcta. Puntos profundos, bueno, cortar cerca del nudo. En este caso, por ejemplo, en algunas circunstancias, tomenlo en cuenta, como el tejido celular subcutáneo, algunos puntos los podemos cortar al ras, que quiere decir cerca
cerca del nudo. ¿Ya? A eso llamamos puntos profundos, que se usan más que todo, como les digo, en tejidos suprasubcutáneo. Anótense eso, porque eso es importante. Es como que en el único lugar donde utilizamos eso. Porque después en el resto, ya en los puntos superficiales, normalmente tenemos que dejar una colita entre 5 y 8 milímetros. ¿Ya? Incluso yo, por ejemplo, personalmente, si estoy trabajando en un ombligo, lo dejo hasta más largo, hasta lo dejo en 1.5, para que después, cuando tenga que sacarle el hilo a ese paciente, no le duela y no tenga que estar buscando mi colita, porque no se olviden que a veces el hilo se puede llegar a encarnar un poquito y la colita, si es muy corta, se pierde. O simplemente, si no anudaron bien, si la colita es muy corta, el nudo se deshace. ¿Ya? Entonces, puntos profundos donde tengo que cortar al ras, generalmente en tejido celular subcutáneo. Y después cuando son puntos superficiales, de 5 a 8 milímetros mínimamente la colita. Aquí creo que les puse un video. Ya, sí. Solo que... No se olviden, siempre colocaba también 2/3 de la punta y 1/3 del mandril. ¿No es cierto? Miren ahí, se acomoda para tener más precisión. Ahora, no se olviden también que dependiendo de qué voy a suturar, porque por ejemplo hace rato en el punto con el que hacíamos, metíamos de un lado la aguja y para retomar, ¿qué teníamos que hacer? Cambiar la dirección de la aguja cerca de la punta. Solo en ciertas circunstancias, ¿ya? Cuando por ejemplo el tejido es muy duro, ahí puedo poner el porta más cerca de la punta para poder tener mayor fuerza. Miren acá, por ejemplo, para esto es mi pinza anatómica, para sostener el borde. No lo sostengo con el porta. Y de preferencia, traten en una sola pasada meter la aguja. No puedo agarrar, meter, ay no creo que no está bien, sacarla, otra vez voy a meter, no, porque estamos usando microtraumatismo. De preferencia tiene que ser directamente en una sola pasada. ¿Ya? Ahora, fíjense ahí también, por ejemplo, ¿cuántos tiempos hizo? 2 tiempos, ¿no es cierto? Un borde y luego el otro borde. Ahora, ahorita les voy a mostrar algo que también todos están teniendo muchos errores cuando estamos hablando de la realización del nudo. Una cosa importante es dejar una colita corta que ustedes puedan ver. Ahí ya pueden agarrar la aguja con la mano, ¿ya? Y ahí van a ver, hacemos siempre el primer nudo en sutura, siempre es doble. Miren, 1, 2. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Vaya a agarrar la punta y miren esto. No se tiene que cruzar el hilo, ¿ya? Si ustedes lo cruzan, puede romperse el hilo. O sea, tiene que seguir una dirección. Miren ahí cómo está siguiendo una dirección. Ahí hacen para atrás, agarran nuevamente y fíjense ahí, el porta queda hacia arriba y miren, nuevamente, ¿qué pasa acá? ¿Está cruzado? No, sigue una misma dirección, ahí lo anudan y en el nudo fijador lo llevan hacia un lado, porque el nudo nunca tiene que quedar sobre la misma herida. Y por último, hacen el tercer nudo hacia adelante, se van a fijar ahorita también, hacia adelante. ¿Hizo antideslizante o no hizo antideslizante? Hizo antideslizante, ¿cierto? Miren ahí, nuevamente, el nudo. Ahora se van a fijar cómo hace el corte. ¿Ven? Miren, con la puntita, no así, cortito. ¿Ya? Solamente sutura con hilo, pero es importante tomar en cuenta que dentro de las suturas de puntos separados o también llamada sutura discontinua, vamos a tener la que es con hilo y es la que vamos a tener con elementos metálicos, y aparte tenemos la que es con pegamento, que es la que tenemos con cinta. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, los elementos metálicos tienen la misma función que un punto, ¿ya? Porque vamos a tener elementos metálicos individuales que van a actuar como un punto con hilo. Dentro de las suturas con elementos metálicos, estas tienen la capacidad de ser de ejecución rápida, precisa, ¿ya? Elimina el uso del nudo porque directamente tienen un aparato especial que se llama grapadora, ¿ya? Para poder ir haciendo los puntos, y requiere, bueno,
fijación de las suturas de elementos metálicos tenemos los agrapes de Mitchell, que se usa en piel, no los usamos mucho. Los clips, que sí los usamos bastante, especialmente en cirugía laparoscópica, que no son más que hilos metálicos en forma de clips, tal cual, como un clip que ustedes conocen para engrampar, ¿ya? Se usan para hemostasia, importante, no solamente para sutura. Y por ejemplo, lo que son para hemostasia son llamados los tipo Cushing, los tipo Penfield, los Yasakil, y se usan más en cirugía, en neurocirugía. Un ejemplo, por ejemplo, los aneurismas cerebrales se usa bastante para poder clipar cuando hay un aneurisma, ¿no es cierto? Una dilatación anormal de una arteria o una vena. Y las grampas, que sí las utilizamos mucho, que son estas las que más utilizamos, que son estas blancas de aquí. Estas más o menos son las agrapes de Mitchell, que no los usamos mucho, la verdad por lo menos no lo he visto, ¿ya? Así son los clips, por ejemplo, este es un tipo de clip, si no me equivoco, este es el tipo Yasakil, que se ocupa en cirugía, neurocirugía o cirugía vascular. Y las trampas, que son esas de allá, las blancas, son estas que se pueden utilizar también en estructuras huecas, ¿ya? Y en piel. En estructuras huecas, más adelante les voy a mostrar, no me acuerdo, creo que en la siguiente diapositiva, un video de cirugía laparoscópica donde utiliza este tipo de trampas para intestino, que son obviamente entre las últimas. Fíjense aquí, les voy a mostrar. Me voy de este lado. Miren aquí, por ejemplo, en este caso de las grampas, esa es una grampa, miren, y se usa tal cual de esta forma. Se puede utilizar con la ayuda de alguien que le puede estar juntando los bordes, ¿ya? O con una pinza anatómica. Y miren la facilidad. Esto es como si fuera un punto de hilo separado. Y van a ver que lo que podemos tardar, los 15 minutos que podemos tardar en cerrar una herida de 15 centímetros con la grampadora, miren, ¿cuánto se tarda? 1 minuto. Obviamente el costo es mayor. O sea, estamos hablando de que si bien nos agiliza y miren esto, no tiene efecto, estamos hablando que son clips de titanio, ¿ya? El costo es mayor, pero obviamente los resultados son bastante buenos. Y eso es un tipo de sutura también, ¿ya? Con elementos metálicos. Ahora, también para retirarlo tenemos un instrumento especial, que es el pentagrama, porque esto no se retira con tijera. Pero miren, una pinza especial igual que permite el retiro de las grampas. Miren así. Llegan los 10 días, 14 días del paciente y se retira con el pentagrama. La verdad es que eso es espectacular para poder hacer el cierre de las heridas. Y miren aquí, por ejemplo, en este caso, este es otro tipo de sutura, ya que es sutura intestinal, por ejemplo, que se utiliza en cirugía laparoscópica, ¿ya? Que son las grampas que pueden ser lineales o también pueden ahí también circular cuando se quiera hacer intestino. ¿Qué es lo fantástico de esto? Que te puede suturar 3 líneas de sutura con grampas muy pequeñitas, ¿ya? Y con la facilidad de que aparte que te sutura, también te corta. Entonces miren, por ejemplo, imagínense que este es un intestino, van a ver ahorita, tiene obviamente una pinza especial, un sistema especial, estamos hablando de que esto cuesta mucho más caro, está alrededor de 500 o 600 dólares por grapa, ¿ya? Miren ahí, por ejemplo, ¿ya? Lo que hace es cerrar, tiene un sistema de grapa, de que engrampa, de que sutura, y otro sistema de que corta. Y también, miren, algunos son articulados. Y obviamente, aparte que son articulados, también tienen la función de girar. O sea, esto ya es un poquito, obviamente, más avanzado y se utiliza más en cirugía laparoscópica. Y este es como si fuera el disparo, por ejemplo. Entonces, miren acá, por ejemplo, ya grapó y está suturando. Aquí está, miren, apretando para que se haga la sutura, para que culmine la sutura. Después agarra y corta, miren así, 3 líneas de sutura al mismo tiempo. O sea, es como suturar 3 veces el intestino. Así va suturando. A medida que va pasando, miren las grampitas, así se ven más o menos. Y también hay de distintos tamaños, de distintos colores. Miren ahí su sistema de corte. Y van a ver cómo se separa acá. Y ahí prácticamente suturó y cortó al mismo tiempo. Y ese también es un tipo de sutura metálica. Ahora, dentro de los puntos
de suturas continuas y discontinuas con hilo, que es lo que hemos estado viendo, así que yo creo que esto lo vamos a pasar rápido. Lo simple, que ya hemos visto, ¿no es cierto? El común, el invertido, que puede ser también llamado de Halster, que no es más que un punto simple que hacemos de forma invertida, donde el nudo nos queda adentro. Un ejemplo, el tejido celular subcutáneo, que lo vamos a ver. ¿Ya? El apoyado, que también es un punto continuo, que puede ser más o menos de confrontación. Un ejemplo, una herida por mordedura de perro, donde solamente queremos afrontación de puntos separados. En una invertida, ¿cuál es este? Donati o Donner. Vertical. Donati, ¿no es cierto? También llamado colchonero vertical, que puede ser superficial, se denomina lember, y aquí profundo, que es el que hemos estado viendo, el Donati. Este lember, por ejemplo, lo utilizamos mucho para hacer un segundo plano, principalmente en sutura intestinal, que ya se lo voy a mostrar. El nudo horizontal, ¿cómo se llama? Donner. ¿Ya? Miren, simple, que es el Donner, el simple apoyado, y tenemos el doble perforante, que también se llama alza, que también es prácticamente un punto que se hace de forma profunda en tejido celular subcutáneo. Otro punto que es el helicoidal, que ya se lo voy a mostrar también, que puede ser simple y puede ser doble, y solamente compete en hacer puntos simples en un solo borde y luego en el otro borde, y ya lo vamos a ver. Tenemos también otro punto que es en 8 horizontal o X o Z, que se llama Bastianelli, el 8 vertical, que también se llama Roach Room, el capitonado, que por ejemplo, capitonado en clavija y en cordón de capitonado y en clavija son dos tipos ¿cómo se llama?, de puntos que permiten la sustentación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace rato, ¿no es cierto?, dentro de las funciones de sustentación? Estos dos permiten la sustentación, es decir, permiten llegar a que los bordes se puedan llegar a unir. El cordón de zapato, que ya vamos a ver que se utiliza mucho en tendón, ¿ya? Por lo que es un punto reforzado. Los puntos con transficción, no nos olvidemos que transficción es como pasar la aguja, ¿ya?, a través de un tejido, que puede ser con nudo simple bilateral, entrecruzado o entrelazado nudo central, entrelazado nudo lateral, que se los voy a mostrar. Y luego lo recurrente, que bueno, no se utiliza mucho, ya los recurrentes ya como que son puntos que ya han dejado de usarse. Los superficiales, superficial invertido, el medio profundo y el total o parcial. Aquí solamente se los voy a nombrar. Y los vamos a ir viendo, en realidad recordando, porque yo sé que ustedes ya lo usan. El punto simple, como ya les dije, para mí, si ustedes saben hacer un punto simple, pero bien hecho, ya es un logro. Porque con un punto simple que ustedes sepan hacer, pero bien hecho, salvan la situación. El hilo simplemente en este caso forma solo una asa dentro del tejido, ¿no es cierto? Agarramos con la pinza anatómica, tenemos nuestra aguja, fíjense la forma correcta perpendicular al corte aguja, metemos un borde, luego del otro borde para hacer en dos tiempos, luego metemos el segundo borde hasta que tenemos una sola asa del tejido. Después hacemos el nudo doble, agarramos la puntita, después hacemos el segundo nudo fijador al revés, ¿no es cierto?, para que sea invertido, y el tercer nudo hacia adelante, y luego nos queda un punto simple. O sea, no hay cómo nos perdamos con el punto simple. Luego tenemos el punto en un vertical, ¿ya? El punto en un vertical, que ya lo hemos visto, que es el Donati, no es como se pierdan tampoco. En este caso, por ejemplo, se perfora 2 veces, ¿no es cierto?, cada lado, quedando el asa en posición vertical. Ahorita en este caso, por ejemplo, hemos visto, ¿no es cierto?, tenemos el tipo Lember y tenemos el tipo Donati. El que hemos hecho es el tipo Donati, y ahorita les voy a mostrar el tipo Lember, que no es más que superficial y permite en este caso que se junten, ¿ya?, porque se utiliza mucho en intestino, la serosa. Por eso se llama seroso. No quiero este chico. Miren acá. Este es un punto leve. Miren aquí. Es similar al Donati, solamente que es más superficial. Miren ahí, por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, el Donati mucho más detrás, mucho más posterior al borde. En este caso sale por el mismo lugar. Aquí sí lo hacen en una sola entrada. ¿Ya? Por eso es superficial. No pasa la epidermis, o sea, no llega hasta el tejido celular subcutáneo, se retira la aguja,
y luego se cruza al lado contralateral en la misma forma vertical, o sea, siguiendo la misma línea. Y miren, sigue cumpliendo la misma función. Lejos, cerca. ¿Se dan cuenta, no es cierto? ¿Cómo hacemos en Donati? Lejos, lejos, cerca, cerca. ¿No es cierto? En este caso es lejos, cerca, cerca, lejos. Pero sigue siendo un punto en un vertical. Miren ahí, y de ahí lo cerramos. Este punto, su función es hacer este movimiento, ¿ya? O sea, más que todo como unir las celosas, imaginarias. En este caso, como es silicona, no se imagina mucho. Pero un tejido que es menos rígido, sí llega a imaginarse. Se tiene que imaginar. Bueno, aquí es silicona, no se imagina. Pero se entendió, ¿no es cierto? La dinámica del punto. Y aquí está el que hemos estado haciendo todo este tiempo, el Donati usado en piel con tejido celular subcutáneo. Lo mismo, utiliza dos transflexiones, una de mayor sustentación, que es el lejos, y luego tenemos el cerca-cerca. Entonces, fíjense ahí en la imagen, exactamente lo mismo, del borde hasta donde meto mi primer punta, unos 7 a 10 milímetros, ¿no es cierto? Lo mismo, saco hasta celular subcutáneo, que este es el más profundo. Luego saco y hago lo mismo del lado contralateral, ¿no es cierto? Después agarro, una vez que sale el lado contralateral, retorno por la misma línea, más o menos a unos 2 milímetros del borde, miren, saco nuevamente, saco el otro borde y me queda así finalmente el punto Donati. Luego tenemos el punto en U horizontal, también llamado colchonero, también llamado donner, no se olviden, ¿ya? Perfora 2 veces cada lado quedando la asa en posición horizontal, por eso se llama colchonero o U horizontal. Se usa en hemostasis, se usa en tejidos de tensión, por eso les digo que es un hilo o un punto que es fuerte, entonces hay que tener cuidado de no hacerlo en lugares donde se pueda tener mucha hemostasis. Entonces, ¿qué hago? Meto el hilo 2 a 3 milímetros del borde, ¿no es cierto? Un borde, luego el otro borde en 2 tiempos. Una vez que está dentro, retorno al lado, ¿no es cierto? Ya no retorno como el Donati por arriba, sino al lado. Aquí nuevamente vuelvo a retornar del otro lado, más o menos me queda así, por eso decimos horizontal en este caso, y al finalizar nos queda así nuestro punto, ¿no es cierto? Que es lo que hemos estado haciendo. Ahora, existe, en este caso, por ejemplo, el punto en U vertical o de halter, que no es vertical, perdón, aquí es horizontal, ya doble transflexión sobre cada borde de los tejidos. En este caso se puede utilizar en tejidos friables. Les voy a mostrar, por ejemplo, este tipo de halter. Vamos a cambiarlo acá, es horizontal, para que no se equivoquen. Van a ver cómo este punto es similar, solo que también es superficial. Miren, superficial, similar a un leme, pero van a ver que termina como un donde. Miren ahí, una doble transmisión de los bordes. Ahora van a ver cómo se cruza al lado. O sea, es como una combinación de un Donati con un leme y un Donati. Perdón, y un donner. Ahora se va por al lado y vuelve nuevamente. En tejido friable puede ayudar mucho, porque como agarra más tejido, puede evitar de que este se llegue a romper. Friable significa que es como gelatina.
Un ejemplo de tejido friable es un tejido que tiene glosado, ¿ya? Que esté polido, más o menos para que me entiendan. El páncreas, por ejemplo, es un tejido friable también con gelatina. Miren ahí, es una combinación de un lente con un doble. Miren ese puntito. Y ahí solamente ya se hace el nudo y ya prácticamente, obviamente tiene que haber un poco de refuerzo, porque fíjense ustedes, la idea es de que estos dos de acá ayuden de tipo sustentación y estos dos puntos centrales sean de confrontación. Esa es la función principal de este punto. Ahora, estos otros puntos que les voy a mostrar obviamente son menos utilizados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el punto helicoidal, ¿ya? Este punto helicoidal, la verdad es que no lo utilizamos mucho, son dos puntos simples en secuencia y en el mismo lado. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Hago un punto simple acá y en vez de salir directamente al otro borde, salgo por ahí mismo y salgo al otro lado. O sea, hago como que una doble asa en el mismo borde, luego recién me voy al otro lado, hago lo mismo y luego salgo aquí y hago mi borde. ¿Ya? No es un punto que utilicemos mucho, ¿por qué? Porque esta asa de aquí que se forma puede llegar a ser necrosante y isquemiante. Entonces no lo utilizamos mucho. La verdad es que no la he visto utilizar, quizás en el tendón o en cartílago, que son tejidos que no son muy irrigados, puede ayudar bastante. ¿Ya? Pero por ejemplo, en piel, intestino, no nos arriesgaríamos mucho a que sea isquemiante. Punto en X, Z u 8 horizontal, este punto sí lo tenemos que aprender porque es un punto que nos puede ayudar en temas de hemostasia. Ya ustedes lo van a ver, es el cruzado refuerzo, que es el que tal cual donde las asas se cruzan, aumenta la superficie de apoyo, hemostasia y aproximación. Lo usamos mucho a veces, por ejemplo, en heridas de tejido ¿cómo se llama? Cuero cabelludo, gracias. Va bastante bien porque el cuero cabelludo es bien irrigado y muchas veces nos ha tocado hacer puntos en cruz para poder ayudar a que disminuya el sangrado. Vamos a ver el video. Y este otro que es el punto en 8 vertical, que es una sutura en masa, fíjense más o menos queda así. Este es piel, celular subcutáneo y músculo. Entonces más o menos el punto va a entrar y va a formar como una asa en 8. No lo usamos mucho tampoco, ya en todo caso, por ejemplo, un Donati o un Donner pueden tranquilamente cumplir esa misma función. Aquí les voy a mostrar. Perdón, el punto en X. Entran como si fuera un punto común, un punto simple, discontinuo. Hasta ahí es un simple discontinuo, ¿no es cierto? Y miren lo que hace directamente es pasarse al otro lado, sin cruzarlo, sin nada. Directamente se pasa al otro lado. Primero un borde, en 2 tiempos. En caso, por ejemplo, de una hemorragia, donde estén estando, ahí sí obviamente se puede hacer en un solo tiempo, ¿no es cierto? Pasar en un solo tiempo para poder aproximar rápidamente la X. Miren cómo ya se va formando, ¿no es cierto? Un lado de la X. Ahorita se va a cruzar, ya, ahí por ejemplo ya está prácticamente la X formada. Y lo que se hace directamente es unir con el borde que ha quedado allá, la bolita que ha quedado primero. Siempre, o sea, fijaos que en todita se hace doble, ¿no es cierto? El primer punto en X, o en 8, o en Z, o en 8 horizontal, como ustedes quieran llamar.
ejemplo, este es el que les decía, ya, los puntos de sustentación, punto capitonado y punto de clavija. De estos dos puntos de sustentación, el que seguimos utilizando en casos de emergencia es el punto capitonado. En este caso, por ejemplo, es como si fuera, miren ustedes aquí, un donati, ¿ya? Pero que sobre este mismo donati nosotros colocamos algún tipo de instrumento, en este caso, por ejemplo, una estructura blanda, ya sea un pedazo, miren aquí como de un pedazo de equipo de suero, ¿no es cierto? O también se puede colocar gas. ¿Qué es lo que hace este punto? Evita la sección por la sutura cuando está en tensión, porque como les digo, hay algunas situaciones donde porque hubo un aumento de la presión intraabdominal, nosotros queremos volver a unir los bordes de la piel, por ejemplo, como en este caso, entonces necesitamos utilizar un hilo fuerte. Un hilo fuerte en este caso, por ejemplo, sería un prolene. ¿Ya? Pero el prolene tiene la característica que por ser monofilamento, ¿no es cierto? Y ser no absorbible puede llegar a cortar la piel. Entonces una forma de proteger la piel es justamente colocarlo de esta forma. Entonces miren ustedes acá lo que se hace es hacer como un donati o un done, pero sí o sí colocando debajo de esa asa, de ambas asas, una estructura blanda. Ese es un punto capitonado. ¿Cómo es un punto en clavija? Es similar, solo que en este caso lo que hacemos es colocar justamente unas clavijas que pueden ser de metal o que pueden ser plástico. Pero personalmente ya no lo utilizamos mucho. Cumple exactamente la misma función de proteger la piel, ¿ya? Para que la piel no se corte. Y esta, por ejemplo, punto en cordón de zapato, sí se utiliza bastante, los traumatólogos ya les va a tocar cuando ustedes tengan su internado. Aquí en este caso, por ejemplo, es como si fueran varios puntos X, ¿ya? Que se entrecruzan, ¿ya? A varios centímetros del lugar donde está la sección. Se utiliza mucho el tendón. Entonces fíjense ustedes, ¿para qué lo hace eso? Para que tenga más fuerza el tendón. No se olviden que el tendón es un tejido que es fuerte, ¿no es cierto? Entonces cuando tenemos que unir el tendón, automáticamente cuando se secciona, tiende a ¿qué? A separarse. Por eso es que cuando entra el traumatólogo tiene que buscar la punta de este tendón, la punta de este tendón empieza a ser un cruzado, ya o el cordón de zapato, tanto arriba como abajo, y va jalando hasta que el tendón vuelva otra vez a unirse. Y ya obviamente después, una vez que se une, ya se tiene que inmovilizar ahí, son más o menos 4 semanas que está inmovilizado, hasta que se une el tendón y de ahí recién otra vez empieza con fisioterapia a mover nuevamente el lugar. Uno de los lugares donde más se utiliza es justamente el tendón de Aquiles, ¿ya? Que a veces pasa mucho en las secciones de este tipo de este tendón. Otro punto son los puntos con transflexión, que en este caso se utiliza en puntos circulares. Miren que traspasa el hilo, que creo que ya se los había mostrado también, ¿ven? Se utiliza mucho en hemostasia, con ligadura en masa o en vasos gruesos o en pedículos. Y no es más que esto, lo que hago es directamente hacer un punto, más o menos en uno de los bordes del vaso. Luego puedo hacer un nudo o puedo hacer un nudo con 3 nudos y directamente hacer un asa y volver otra vez a cerrar. Y miren cómo queda. Prácticamente viene a ser también un tipo de nudo que se llama nudo con transflexión. Perdón, punto con transflexión. Otros son los puntos recurrentes o en polias. Bueno, no los utilizamos mucho, se utiliza mucho para sobre masa. Algunos de los jefes antiguos, mi jefe, bueno, se lo utilizaba el Chinoco Gutiérrez del hospital japonés, sí lo utilizaba, pero lo utiliza más como puntos de sustentación, ¿ya? Y bueno, la sutura discontinua con aguja recta, que bueno, no lo utilizamos mucho, que creo que ya les comenté. En Argentina, por ejemplo, utilizan la aguja recta para cerrar piel. Entonces, no es más que forma parte también de los puntos discontinuos. Dentro de los puntos continuos, ¿ya? ¿Cuáles son los que más nosotros hemos visto? Simple de peletero, simple con nudo interior o enterrado, simple con puntadas pasadas o acompañados, pero vamos a ver ahorita. En U horizontal con guardia griega, en U horizontal intertisular en guardia griega, en U vertical en los recurrentes helicosos. De estos, obviamente no son todos los que utilizamos, ya les voy a mostrar ahorita cuáles son los que más utilizamos, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, este es el que estábamos practicando hace rato, continuo simple o de peletero, o también se llama sargent. ¿Por qué les pongo? En el libro, por si acaso, no está con este término, pero en el hospital se usa mucho con ese término. Ustedes van a escuchar que le decimos al recinto, bueno, hace un sargent. Entonces, automáticamente ustedes tienen que saber que el sargent es un continuo simple.
¿Ya? Entonces es bueno que conozcan los demás nombres. Se aplica a cualquier tejido, a piel, a intestino, a músculo, a celular subcutáneo, a cualquier tipo de tejido. No es más que colocar la aguja. Miren, se puede hacer un nudo en una de las puntas o pueden empezar con un nudo simple, como lo hemos hecho, ¿no es cierto?, en la práctica. Y de ahí directamente hacen puros puntos simples, continuos, hasta llegar a este punto, donde pueden terminar con un punto simple o pueden terminar con un nudo roseta, ya que creo que con algunas ya practicamos el nudo roseta. Luego tenemos el continuo con puntadas pasadas, o también llamado cruzado, o también llamado peritoneal. Este punto, creo que igual les dije, no se usa muy frecuentemente, justamente porque es un punto fuerte, ¿ya? Porque también puede producir isquemia y eso puede llevar a necrosis. Pero ya sabemos que más o menos es así, cruzado. Vamos a ver un poquito aquí en el video. Solo para que pasemos. Ahí, por ejemplo, se hace un punto simple. Y miren ahí, por ejemplo, se va a cruzar. ¿No es cierto? No es más que un simple continuo donde yo cruzo el asa. Y listo. ¿Ya? Ese es el famoso pestonado o cruzado o puntadas pasadas. Agarro nuevamente mi hilo y otra vez vuelvo a hacer el mismo punto. Y miren cómo va quedando como cuadraditos, ¿no es cierto? Dentro del cruzado. Vamos a seguir avanzando. Luego está este intradérmico, ¿ya? Que este sí nos falta avanzarlo, lo vamos a avanzar ya casi cuando las operaciones. Es muy importante que sepan hacer este tipo de puntos también. Es un no perforante total, es un perforante facial. Se caracteriza porque es en guardia griega, porque va como de tipo horizontal, ya les voy a mostrar ahorita en el video. Y bueno, tiene el punto, bueno, es muy horizontal como les digo. Se puede usar con nudo roseta, se puede usar con una cintita adhesiva para no tener que hacer ningún punto, ¿ya? O se puede usar también con un punto, ¿cómo se llama? Con un punto profundo como escondido cuando utilizamos, por ejemplo, un hilo absorbible. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los niños? En los niños, para evitar sacarle el hilo, usamos hilo absorbible. Por ejemplo, hacer una intradérmica con hilo absorbible también va bastante bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, se puede hacer el nudo de la punta del hilo, se introduce la aguja a través hasta celular subcutáneo. Una vez que se introduce, empiezo a hacer los primeros puntos. En este caso, el punto se tiene que hacer solamente en la parte parcial, en el intradérmico. Entonces, vamos en la parte interna, ¿ya? Después saco el hilo, después vuelvo otra vez con la parte interna y así sucesivamente. Pues es como si fuera un vigoreo más o menos, pero de forma horizontal. Creo que les puse un video más adelante, sí, acá está un videito, para que lo puedan ver, porque este punto no lo hemos practicado y la verdad es que es bien importante, ¿ya? Que ustedes sepan hacerlo. Miren ahí, por ejemplo, iniciamos siempre, este siempre se inicia del borde. O sea, este, por ejemplo, no podemos iniciarlo del medio, sí o sí tiene que ser del borde. Metemos el primer borde, ahí, por ejemplo, se van a fijar que lo que hace es colocarle una piecita de reparo para que el hilo no se le vaya. Y miren cómo se trabaja. Se denomina guardia griega porque va horizontal. O sea, sigue el mismo sentido que la herida, que la incisión. Y es bien epidérmico, o sea, no salgo a la piel, pero es bien epidérmico, bien por debajo de la piel. Y donde termina el punto del lado, de un lado, empieza el del otro lado, para que vaya en forma correlativa, ¿ya?
Si yo hago mi punto y termina acá, del otro lado empiezo ahí. Si mi punto termina acá, del otro lado empiezo ahí. Si mi punto termina ahí, de este lado empiezo ahí también. Para que vaya quedando, porque si yo empiezo en el mismo lugar donde empecé, se va quedando como que de un ladito. Miren, nos falta practicarlo, lo vamos a practicar a su retorno. Les voy a mostrar cómo va quedando. Miren ahí, por ejemplo, la retira la aguja y ya lo que directamente se hace es jalar de los dos lados. Y miren cómo queda, un espectáculo. Y ya estuvo. Ya, eso es un punto intradérmico. Aquí, por ejemplo, otros que son puntos continuos, que son los continuos en U vertical de Donati, que yo creo que el doctor Coronado y el doctor Aguilar lo hacen. Personalmente nunca lo he hecho, pero no hay más que hacer Donati continuo, que más o menos quedarían así. Y bueno, los continuos computadas en Jones, que se puede utilizar en síntesis de músculo de colorosis, que no lo utilizamos mucho, así que no se los voy a exhibir. Ahora, la sutura Cone, que es la que hemos visto ahora, es una sutura especial, ¿ya? Que se caracteriza por ser imaginante, ya se las mostré ahorita también, y cuyo lugote no es serosa, mucosa, serosa. Permite el cierre de órganos huecos, como se lo mostré también. Alguien que no haya visto el punto Cone, o lo vieron en el video, lo vieron, ¿no es cierto? Es el mismo video, para que lo pasemos. Y bueno, por ahí culminando, importante, no todo es buenísimo cuando hacemos sutura. Podemos tener ciertas complicaciones. Ojo, esto no está en su libro, pero sí es bastante importante que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando yo hago una sutura, ¿ya? No significa que nada se me va a complicar, todo se me puede complicar, más en medicina, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, cuando yo hago sutura, puedo tener una hemorragia intraoperatoria o intra o postoperatoria, perdón. Y justamente es importante tomar en cuenta que a veces en lugares donde sangra mucho puedo utilizar, por ejemplo, como previa anestesia un vasoconstrictor. Algunos utilizan, por ejemplo, adrenalina o noradrenalina, que ya vienen algunos, lidocaína con adrenalina, ya viene mezclado para poder utilizar. Se puede formar un hematoma o se puede formar un seroma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo hice mi puntada puede haber lesionado un vaso pequeño y claro, yo no me di cuenta, voy a empezar a sangrar y va a formar un hematoma, o puede formar un seroma y esto puede llegar a infectarse y puede llegar a dar lugar a que se tenga que abrir los puntos de sutura. Entonces es importante tomar en cuenta en este caso, valorar, hacer seguimiento y decirle al paciente que en caso se ponga rojo, aumente de tamaño, se inflame o hay algo que no sea normal, retorna para poder identificarlo lo antes posible. La infección que sobreviene después de un hematoma y una serosa cuando no hacemos un buen tratamiento. La licencia, ¿ya? O sea, no significa que porque hagan un punto no se les vaya a abrir, se puede abrir el punto. Y más si no lo han hecho de la forma correcta. Entonces, eso también es una complicación. La licencia significa que su punto se les abre, ¿ya? Obviamente en piel probablemente no haya mucha complicación cuando se abre en piel porque la piel tiene una buena cicatrización. Pero por ejemplo, imagínense que pase esto en el intestino. Que se abre el intestino, estamos hablando de que van a salir heces a la cavidad abdominal y va a formar una peritonitis fetal-uterina. O sea, es un tratamiento quirúrgico de urgencia. Se puede formar un granuloma, ya como una acumulación. Miren acá, por ejemplo, este es un granuloma que se puede llegar a formar. Miren esa orejita. Así también se puede suturar, pero hay que tener cuidado. La oreja es un lugar, por ejemplo, igual que el dedo, que son zonas vitales que son de poca irritación. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo hacer suturas muy fuertes o muy fuertes o muy seguidas, porque le puedo quitar más irrigación de la que tiene. Y cuando acordamos, la oreja está necrosada o el dedo está necrosado o la piel del dedo está necrosada. Necrosis, que puede ser eso justamente por excesiva presión del nudo o tensión del nudo. La hiperpigmentación, ya, es decir, que en lugar de sutura se torne con una pigmentación mayor, ¿no es cierto? Que se ponga negrita, por ejemplo, o de un color café, siendo que la paciente o el paciente es más blanco. La cicatriz hipertrófica o la cicatriz queloide, que querramos o no igual. En este caso, por ejemplo, depende del paciente.
Eso hay que saber explicar. Muchas veces el paciente viene diciendo, no, fue porque me suturó. No. Cuando hablamos de queloide o de hipertrofia, generalmente este tipo de complicaciones son propias del paciente. Son pacientes que tienen tendencia a ese tipo de cicatrización, por si acaso, ¿ya? Los errores frecuentes que pueden dar lugar a las complicaciones es cuando yo no hago una buena asepsia y antisepsia de la zona que voy a suturar. Y bueno, los pinchazos, como les decía también, accidentales, por no mantener controlada la aguja, pincharme yo o pinchar varias veces el borde también de la herida. Y por último, tiempo que tenemos que tomar en cuenta para retirar los puntos. Cuello y cara, o cara y cuello, normalmente 4 a 6 días. Tronco, extremidades, de 8 a 10 días. ¿Ya? En cara y cuello generalmente se tiene que sacar un poquito antes. Yo, por ejemplo, los dejo máximo hasta 7 días, pero 4 y 6 días está perfecto. Y tronco y extremidades, 8 a 10 días. Hay que retirar los puntos con una pinza y una hoja de bisturí o con una tijera fina, importante, no se olviden. Recomendar al paciente que mantenga limpia y cuidada la herida. Y por último, la indicación de vacuna antitétánica si es una herida contaminada. Muy bien, chicos, cumplimos.